Para comenzar con el tema de control analógico, vamos a ver en primera instancia las características de las señales analógicas. A diferencia de las señales digitales, en las que solo son posibles dos estados, comúnmente llamados estados lógicos y representados con los números 0 y 1, las señales analógicas pueden tomar infinitos valores dentro de un rango, comprendidos entre un valor mínimo y un valor máximo. Para poder procesar las señales analógicas, en la actualidad se utilizan procesadores digitales, ya sean microcontroladores o microprocesadores. Para poder acondicionar las señales analógicas para poder ser procesadas por estos dispositivos digitales, debemos realizar una doble conversión. En primer lugar, debemos transformar esa señal analógica en una señal digital y luego volver a convertirla, si fuese necesario, en una señal de tipo analógica. Para realizar esto, se utilizan los conversores analógicos digitales o digitales analógicos. En los primeros, los conversores analógicos digital, una señal de entrada es convertida en una señal digital que no es ni más ni menos que un número binario. Por el contrario, un conversor digital analógico va a convertir un número binario, resultado del procesamiento de los datos, en una señal analógica. Vamos a ver cómo funcionan internamente estos dispositivos, en particular el conversor analógico digital. En este caso vamos a tener una señal analógica de entrada y a la salida vamos a obtener un número. Ese número va a estar comprendido entre un valor mínimo y un valor máximo que va a depender de la resolución que tenga dicho conversor. En este caso, como ejemplo, se da un conversor de 3 bits. Por lo tanto, la cantidad de números posibles que podemos representar con 3 bits son 8 números. El conversor analógico digital lo que va a hacer es, va a fraccionar el rango de medición o el rango posible de la señal analógica en este caso 8 partes, y va a indicar a la salida en cuáles de esas franjas se encuentra la señal analógica de entrada. Obviamente que cuando mayor resolución tenga el AD, mayor cantidad de franjas va a poder dividir ese rango de medición y por lo tanto mayor precisión va a tener. Usualmente se suelen ocupar conversores analógicos digital que van desde los 8 bits como mínimo hasta los 14 o 16 bits en el área industrial, y para algunas aplicaciones especiales se pueden utilizar conversores de mayor resolución. En la industria van a existir diferentes señales analógicas. Vamos a distinguirla a esas señales en señales de dos tipos, que están perfectamente normalizadas. Las señales de tensión, cuyo valor está comprendido entre 0 y 10 voltios. En este ejemplo vemos un sensor que puede ser de cualquier magnitud, va a estar en contacto con la magnitud física y va a generar entonces una señal proporcional a esa magnitud, una señal de voltaje proporcional a esa magnitud, entre 0 y 10 voltios. Esa señal va a ser transmitida al receptor, que puede ser una entrada de algún instrumento o un controlador, y va a vincular
ambos a través, o se vincula ambos a través de un cable. La característica fundamental de este tipo de señales es que al circular la corriente por el cable, que no es ni más ni menos que una resistencia, se producen pequeñas caídas de tensiones. Por lo tanto, al extremo contrario del emisor, que en este caso sería el sensor, no va a llegar exactamente la tensión de salida, sino que va a llegar una tensión disminuida en la caída de tensión que se produjo en el cable. Por lo tanto, estos sensores se ocupan cuando la distancia que separa el emisor y el receptor no supera los 15 metros. Otra característica importante de esta señal es que si por algún motivo se produce una interrupción en el cable que une al sensor y al receptor, el receptor no puede identificar si el voltaje cero que está en el otro extremo por la interrupción del circuito se debe a justamente ese problema o que el sensor está generando el mínimo del rango. Las otras señales analógicas industriales eléctricas son las señales de intensidad. Estas pueden ser de 0 a 20 mA o de 4 a 20 mA. En este caso, el sensor, que va a estar en contacto con alguna propiedad física, va a generar una intensidad de corriente proporcional a dicho parámetro. Esa intensidad de corriente recorre todo el circuito con la misma magnitud. Por lo tanto, si este receptor se alejara del emisor del sensor y la resistencia del circuito aumenta, esta fuente de corriente ubicada en el sensor va a hacer lo necesario para seguir manteniendo el valor adecuado. Esto hace de que podamos distanciar sensor y emisor sin tener inconvenientes. Obviamente esto posee un límite físico, digamos, y un límite eléctrico de la capacidad del sensor. Otra característica que tienen las señales de corriente, y en este caso la de 4 a 20 mA, es que si por algún motivo se interrumpe la corriente, el circuito, deja de circular corriente eléctrica. Por lo tanto, en el receptor circularía 0 mA y el receptor sabría, en este caso, de que el circuito está interrumpido, ya que el sensor debería emitir como mínimo 4 mA. Este tipo de señales se denominan señales de cero vivo y permiten identificar cuando en el circuito se produjo alguna avería o el sensor dejó de emitir por algún inconveniente. Veamos cómo podemos transformar una señal analógica en una señal digital y la podemos calcular. En este caso, tenemos que la señal analógica va a estar comprendido entre un mínimo y un máximo, y la salida del conversor AD va a estar comprendido entre 0 y el valor 2 a la n, que es la resolución que va a tener ese conversor AD. Aplicando la formulita, voy a obtener el valor de salida del conversor AD, donde la resolución, como dijimos, es 2 elevado a la n y n es el número de bits del conversor AD. Veamos un ejemplo. En este caso, se trata de una señal de corriente entre 4 y 20 mA y el sensor estaría emitiendo una señal de 10,5 mA. El receptor tiene un conversor AD de 10 bits. Por lo tanto, su resolución es de 2 elevado a la 10, 1024.
Aplicando la formulita en cuestión, vemos que el valor de la señal es de 10,5 mA. El valor mínimo de dicha señal es 4 mA. Dividido el valor máximo, que es 20, menos el valor mínimo, que es 4, o sea, la parte inferior constituye el rango de medición, multiplicado por la resolución, 1024. Esto va a dar un número que es justamente el valor de salida del AD. Este número es adimensional y es un número entero truncado, ya que expresa en qué franja se está ubicando la señal analógica de entrada.